Primero que nada, pero muy buenas tardes. Ya sé que huele a almuerzo y que son horas realmente de que nos combinan a almorzar más adelante, pero lo que queremos es hacer algo muy puntual, muy directo, en función de la temática que nos fue asignada. Propiamente, queremos hablar sobre el derecho a la información, privacidad, confidencialidad, a los beneficios de la investigación, y para ello vamos a valernos de un recuento. Vamos a ver si me quiere. Ok, perfectísimo. Vamos a partir, digamos, de una premisa inicial, y es preguntarnos precisamente por qué razón los beneficios de la ciencia deben respetar la información, la privacidad y el consentimiento personal. Y bueno, la verdad es que va muy ligado precisamente a lo que decían los panelistas anteriormente que estuvieron por acá, en términos de que la investigación, en primer lugar, consideramos que no tiene el derecho a invadir áreas susceptibles e íntimas que son de disposición absoluta de su titular. Es decir, hay un espacio reservado para el titular a donde la ciencia precisamente tiene que respetar esos espacios. Y va muy ligado precisamente a un segundo subprincipio, y que es el respeto a la dignidad personal, ¿verdad? La forma de visualizar la dignidad personal es motivo de debate en el marco de los derechos humanos. Simplemente vamos a hablar de una dignidad personal que respete en todos los ámbitos desde un concepto muy holístico, porque hay autores que lo han circunscrito a diferentes variables. La verdad es que la dignidad personal es el límite del ejercicio de los derechos, y finalmente los intereses, muy ligado también con lo que decían los compañeros que me antecedieron, los intereses del sujeto deben estar siempre delante de los de la ciencia y la sociedad. Para el otro lado, bajo esa premisa, vamos a ver, nos interesa tal vez hacer como una pintura macro en términos de diferentes foros a nivel médico mundial que vienen a gestar iniciativas y valoraciones de la información y la privacidad y el consentimiento de los pacientes y los participantes en investigaciones y en asuntos clínicos. Nos interesa mucho, por ejemplo, nada más decir que la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, la asociación establecida en Ginebra en el 48, adopta un código de ética mundial para la tercera Asamblea General, y está muy imbuido precisamente a un contexto que se estaba dando de posguerra. Un contexto de posguerra en donde inclusive en el 49 se establecen los 4 convenios de Ginebra, y hay por lo menos un convenio de Ginebra muy específico que es sobre el trato a los heridos en el marco de las contiendas, de las hostilidades, de los conflictos internacionales. Es un poco el jus in bellum, el derecho en la guerra, que supone también un trato que se tiene que hacer de privilegio, de respeto a los caídos en batalla en torno a su salud. Igualmente, la Asamblea Médica Mundial de Sydney del 68 viene igualmente a reforzar los criterios de información, privacidad y consentimiento, y son, digamos, antecedentes que encontramos en foros médicos mundiales. No obstante, nos gusta más, ¿verdad?, dentro de lo que hurgamos, la Asamblea Médica Mundial en el marco de la 34ª Asamblea, celebrada en Portugal en el 81, encontramos en esta declaración, bueno, que al paciente se dice taxativamente, bueno, que tiene un derecho a ser tomado en cuenta en sus intereses personales, que la prevalencia de las variables culturales, étnicas, raciales, propias de los determinados sujetos a investigar o pacientes debe ser respetada, y igualmente hay deberes y obligaciones del médico tratante. Digamos que es una declaración que nos interesa mucho. ¿Y eso para qué? Para precisamente hablar de que se va creando lo que llamamos los abogados un corpus juris, un cuerpo jurídico en función de toda una serie de construcción mundial paulatina que se va haciendo, y que para los efectos que nos interesan redunda el 19 de octubre del 2005 en la sesión 33ª de la Conferencia General de la UNESCO, de las Naciones Unidas, a donde se adopta la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Si bien es cierto que las declaraciones per se, para hacer nada más una distinción jurídica muy rápidamente, a diferencia de un tratado internacional, la declaración por sí misma no lleva una ratificación de los estados en su parlamento o en el órgano
que está establecido constitucionalmente para obligar a los estados, pero no obstante, las declaraciones por sí mismas han sido, nuestra propia Corte Interamericana ha dicho que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tiene una serie de provisiones que se han incorporado posteriormente a la Convención Americana del 69. Igualmente la Declaración Universal del 48 genera una serie de principios que se incorporan a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales en el 66. Esto para decir que las declaraciones por sí mismas precisamente, bueno, son un insumo generador de obligaciones para los estados. En el campo que nos interesa, de bioética y derechos humanos, por lo menos y ligado a los fenómenos que estamos viendo del derecho a la información del paciente, a la privacidad del manejo de sus datos y de su situación y de la confidencialidad de los mismos, nos encontramos que este instrumento tiene por lo menos unas 3 provisiones sumamente importantes. El artículo 5 nos habla de la autonomía y la responsabilidad individual. En lo que interesa nos dice, se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Vean qué interesante, porque uno de los principios prácticos y estructurales de la bioética, que es el principio de autonomía, en este caso igualmente se gesta en esta declaración. El consentimiento. En el consentimiento nos encontramos en el marco de esta declaración que dice taxativamente que para toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica, así como para la investigación científica, solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Ustedes tienen o han tenido un panel sobre prácticamente sobre el consentimiento, no vamos a ahondar en esto, pero vean, lo que nos interesa es rescatar cómo el consentimiento informado, precisamente libre, que se pueda hacer con la información idónea, adecuada, veraz, específica, cierta, son parámetros realmente importantes, porque se cambia esa relación de secretismo, de sobreposición de partes. Yo soy el médico, yo soy el investigador y usted está bajo mi poder y usted hace lo que yo digo y usted hace y sigue lo que yo le estoy aconsejando porque es para su bien. Realmente aquí es cuando el consentimiento es importante, porque rompe esos esquemas de autoridad, de paradigma. Si bien es cierto, a los investigadores y a los profesionales en salud les respalda una información, pero no puede justaponerse al derecho de información que es propio y que es connatural a los sujetos de investigación y de atención médica. Me interesa también, en marco del consentimiento, sé que también tienen un panel sobre grupos vulnerables y la misma ley, la 9234, establece toda una adecuación, toda una forma, un protocolo para trabajar con grupos vulnerables, pero igualmente la declaración establece que en los casos correspondientes a investigaciones llevadas a un grupo de personas o una comunidad, se podría pedir además el acuerdo de los representantes legales del grupo o la comunidad en cuestión. No obstante, dice, el acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente comunitario u otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de una persona. Es decir, ningún tipo de representante, de líder puede arguirse por sí mismo de decir, para los casos de investigación, para los casos de esta comunidad, de este grupo en específico, con solo que yo dé como líder un consentimiento, ya eso está bien. No, realmente, porque partimos de la premisa de que es, como decíamos en unas filminas anteriormente, es una situación en la cual dispone solo su titular y no es transmisible a terceros. Igualmente, hay otro instrumento que es el Convenio de Oviedo, se le conoce de esta manera, pero su nombre es Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Fue suscrito en esta ciudad española el 4 de marzo del 97, pero empieza a regir en el año 2000. Entonces, bajo esta óptica, este convenio plantea una serie de reglas sobre la investigación médica, científica, el genoma humano y reglas hacia los sujetos a investigar. Me parece que es un convenio muy completo, en lo particular a mí me gusta mucho. Igualmente, el convenio de Oviedo tiene una regla general sobre el consentimiento. Vean que
tan importante es que los diferentes instrumentos internacionales recalan sobre esta posibilidad. Ahí, bueno, ahí por razones de tiempo no puedo leerlo. Igualmente, el artículo 7 tiene una protección específica para las personas que sufran trastornos mentales, ¿verdad? Dándole una situación de equiparación por diferencia en ese sentido, una acción positiva. Hay una regulación sobre el artículo 10 de ese mismo convenio que atañe a la vida privada y derecho a la información, nada más para decir el primer párrafo. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de informaciones relativas a su salud. Y así por el estilo, una bioética, podemos decir, de los derechos humanos debe tener la necesaria lucidez de las convicciones y la suficiente fortaleza y valor de sus razones para ayudar a poner freno a los abusos contra las personas. No debe prevalecer la lógica mercantil y de lucro sobre los intereses y derechos de los individuos. Sentamos, digamos, como dos ideas totalizantes al hablar de lo recogido en los instrumentos que vimos. Para el caso nuestro, nada más decir que tenemos plasmado el derecho a la información, la privacidad y el consentimiento en la Ley 9234 y la calidad de la información que se le dé a las personas, a los sujetos de investigación o de un tratamiento médico, atañe a que sea en su propio idioma, en un lenguaje apropiado y comprensible. Igualmente, bueno, se le debe de hablar de todos los beneficios y riesgos de la investigación. No vamos a ahondar en eso porque ya es algo que sé que lo han visto por acá. Y lo otro es, digamos, se prohíbe la utilización de la información y de los datos relativos a la salud de las personas con fines no contemplados o permitidos en el consentimiento informado o en la ley. Eso es una premisa de resguardo precisamente a la información que se proporciona para la investigación, para el estudio médico. Decir que pasamos nada más que el derecho a la privacidad implica también, bueno, los datos de las personas, y decir colateralmente que hay una ley de protección de datos de la persona frente a sus datos personales, la Ley 8968, y hay una categoría que se denomina datos sensibles. Cuando hablamos de datos sensibles, a la luz de la ley, estamos diciendo que ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles y habla así como los relativos a la salud. No obstante, esta regla tiene una excepción, ¿verdad? Y esta prohibición no se aplicará cuando el tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios. Es decir, tampoco esa regulación establecida de que yo puedo, acogiéndome a que es un dato sensible, íntimo, y no dar datos de mi salud, tampoco es tan cierta en función de esa excepción. Nada más decirlo que la violación a la privacidad, está hablando del tópico, el derecho a la privacidad, en la Ley 9234 está establecida como una sanción penal de 2 a 4 años a la persona que divulgue o publique por cualquier medio información privada sobre los participantes de un experimento clínico sin el consentimiento previo de estos. Igualmente, para terminar, el derecho a la confidencialidad está regulado en el artículo 25 de la ley. Vean entonces que las provisiones que estaban igualmente dentro del entorno internacional, en los convenios, en las declaraciones, han sido entronizadas en nuestra Ley 9234. Eso es muy importante porque eso nos denota una armonización, nos denota precisamente una simetría y constituye un solo pórtico de defensa de los derechos y garantías. Y entre más grande sea el pórtico para esa defensa, y en función de lo que hablaba don Román, la aplicación del principio pro homine y condición más beneficiosa, mucho mejor, porque es generarle a los justiciables un marco más holgado de referencia. Igualmente en decir que los miembros del CONIS, comités éticos científicos y su personal deben firmar un acuerdo de confidencialidad y de conflicto de interés, de acuerdo al artículo 41 y 47. Entonces vean que las consideraciones del entorno internacional, lo que ha venido construyendo el entorno internacional en la bioética y sus principios en materia de información, confidencialidad y derecho a la información no son ajenos a nuestra legislación. Nada más quería hacer como esa traslación rápida. No están en un marco distante, sino que se complementan y eso es lo apropiado. Nada más decir, para generar unas consideraciones finales en torno a este tema, el derecho a la información, privacidad y confidencialidad se constituyen en límites contra el abuso de poder. Ese Estado, el Big Brother que hablaba Orwell, que controla,
que ve, que genera inclusive algún tipo de coacción sobre sus individuos, no es dable precisamente bajo las consideraciones que expusimos anteriormente. El derecho a la información, privacidad y confidencialidad permiten controlar los alcances de las buenas y malas prácticas. Es decir, es también un mecanismo de defensa, es un mecanismo de regulación que tenemos los particulares, porque en función de la calidad de la información, en función de estas variables que hemos venido entronizando, podemos sopesar una investigación en sus buenas y malas prácticas. Y en tercer lugar, el derecho a la información, privacidad y confidencialidad, más que un logro de la ciencia, lo es de los seres humanos quienes ven sus derechos respetados. Queremos dejar esta premisa porque si no lo vemos desde una ética finalista que privilegie el ser humano sobre otro tipo de variables, realmente no estamos entendiendo la razón de ser de la bioética. Y con esto les agradezco por la información, por la atención prestada. Gracias.